ejemplo, antes de padecer anorexia nerviosa, ¿habías hecho algo para modificar tus hábitos alimentarios, alguna dieta? No, creo que mi papel en la nutrición y las dietas comienza con el trastorno. Al final es algo como ¿qué fue antes, el huevo o la gallina, no? Porque yo creo que al final todo trastorno de alimentación, aunque tiene un trasfondo mucho más profundo, comienza con una dieta. Durante mi ingreso principal estuve con 2 o 3 nutricionistas y bueno, no es que no tuvieran efecto, pero bueno, creo que también los manejo un poco como quise. Además hay que tener en cuenta que yo creo que también que tenéis el papel como de uno de los peores enemigos de un TCA, ¿no? Porque lo que tú buscas es no comer o comer y vomitar. Entonces, que te venga alguien a decir, no, mira, ahora vamos a cambiar la dieta que tú has pensado y que tú te has organizado, una dieta enferma, la vamos a cambiar por esta. Entonces, eres muy consciente de todo lo que estás comiendo y de lo que te mandan comer en cuanto a calorías, grasas, proteínas, y es como, ni de coña. Lo que es la intervención nutricional no hay una pauta fija, ¿no? Entonces se tiende a esa educación nutricional. No obstante, en el proceso ese de recuperación, ¿no? Los criterios que utilizan son como tiene que subir X peso por semana y aumentar tantas calorías, ¿no? O tiene que llegar a consumir estas calorías. Y a mi parecer eso no se hace ni tan siquiera a nivel general para la población. Es decir, no puedes decir a la gente tienes que comer tantas calorías porque es algo muy, muy frío, muy estanco. Tienes que comer alimentos nutritivos, ¿no? Y no tienes que trasladar ese reflejo de que X peso es igual a salud, ¿no? No hay talleres dirigidos a la nutrición, hay talleres de psicoeducación, psicopintura, para tratar las autolesiones, pero ninguno enfocado a por qué tienes que comer esto. Eso es, por qué tienes que consumir 4.000, 6.000 calorías para recuperar tu peso. Eso nadie te lo explica, tú lo sabes porque hay algo curioso que no sé si tendréis un nombre técnico, pero las personas que hemos padecido anorexia durante el transcurso de la enfermedad somos capaces de calcular calorías en el momento que vemos el plato. A mí me lo explicaron como una especie de Asperger calórico. Entonces, claro, tú estás enfrente del plato, sabes que toda tu comida tiene 5.000 calorías, 4.000, 6.000X y nadie te explica en ese momento que lo necesitas de mira, esto es así por esto. Yo de todos modos creo que ha sido un fallo de la nutrición en general, que se ha hecho a la gente centrarse en calorías cuando realmente lo importante es enfocarse en alimentos, ¿no? En alimentos realmente nutritivos que te aporten pues eso, nutrientes, vitaminas y de todo, porque hay alimentos muy calóricos que no por ello no son insanos, por así decirlo, ¿no? El aguacate, por ejemplo, el pescado graso, el huevo, que son tan necesarios y tienen grasas tan esenciales. Entonces un poco por ahí. Mi pregunta es cómo lidiar con esa ambivalencia que se da entre ganar peso, que implica recuperarse, ¿no? Creo que no hay una fórmula mágica. No puedes ayudar a una persona a ganar peso con un TCA, desde mi opinión, de manera suave. O sea, creo que va súper unido el hecho de ganar peso de manera obligada, no voluntaria, y de que ahí nazca tu recuperación, porque cuando tienes unos índices tan bajos, tu cerebro deja de funcionar adaptativamente. Todas tus cogniciones, todos tus pensamientos se vuelven enfermos, por así decirlo, ¿no? De una manera muy brusca. Entonces, es necesario que ganes el peso de manera obligada, entre comillas, para que tú empieces a ver una posible recuperación. Es decir, está muy vinculado. Una vez que ya empiezas a ganar peso, empiezas en un índice de masa corporal más normal, es cuando tú empiezas ya a poder ver que ese peso no es tan significativo, la importancia de comer bien, el por qué, pero no hay una fórmula mágica, yo creo. Y cuanto menos comes, más comida buscas. Se vuelve, no sé si técnicamente se puede llamar obsesión, pero desde el punto de vista general, o sea, desde mi punto de vista, sin ser psicóloga, diría que es una obsesión completa. Cuanto menos comes, más comida buscas. Me pasaba literalmente mi tiempo libre todo mi día buscando recetas de comida, que ya ves tú qué paradoja, ¿no? No como nada, pero busco todo, postres, platos, y cuando no eran recetas eran páginas de nutrición que, bueno, que de fiables tendrían poco y además pues
enfermas también. Después de todo el proceso, ¿no?, que implica, que es para ti hoy día tener una relación saludable con la comida, ¿cómo lo entiendes? Separar emoción de comida. Vivimos actualmente en una sociedad en la que si estamos alegres, celebramos con una comida o con una cena. Si estamos tristes, lo mítico del helado de chocolate. Entonces, para mí, hoy en día, tener una relación sana con la comida es diferenciar eso. Como porque tengo hambre o como porque me apetece, pero no porque esté triste, no porque tenga ansiedad, que siempre pasa, ¿eh? Por supuesto, también supongo que forme parte de estar sano mentalmente, pero no comer por, o comer por este sentimiento. Saber identificar cómo me siento, pero no vincularlo a una comida, tanto para evitar un atracón como para restringir. Supongo que ahí tendría un problema si no me como lo que el cuerpo me pide o lo que supuestamente me está pidiendo, ¿no? Si lo evito, si me lo como por exceso. Supongo que la recuperación, desde mi punto de vista, es que lo normalices, que identifiques por qué comes, pues mira, lo estoy comiendo pues porque el cuerpo me lo pide, pero sin ir más allá. Creo que es cuando vas más allá y le rebuscas, cuando sabes que es un signo de peligro. Era capaz de distribuir, antes de ser ingresada, la mesa conforme a lo que yo quería comer. Es decir, yo tenía una posición estratégica literalmente, o sea, era capaz de estar cerca de la ensalada, pero muy lejos de las proteínas cárnicas, o evitaba a toda costa pescados grasos, todo lo que tuviese más calorías o más grasas estaba lo más lejos de mí. Y disponía toda la mesa de manera en que yo veía lo que todos comían de mi familia, pero no tenías una vista clara de mi plato. Entonces era todo súper pensado, no había nada al azar. Yo te quería preguntar un poco acerca de los nuevos movimientos que han surgido en torno a la alimentación. No sé si has oído hablar del real fooding, dietas paleo, dietas bajas en hidratos. Y mi pregunta es que, ¿cómo percibes todo este tipo de dietas de cara a personas que pueden sufrir esta enfermedad? Como un factor de riesgo, pero o sea, impresionante. Creo que el empezar una dieta, además de que es el primer paso que tú das, supongo que haya unos factores de riesgo, una predisposición, pero si a esta dieta le sumas que tú vas a empezar, que es restrictiva, que no es sana, lo peor que puedes hacer. ¿Crees que nosotros como nutricionistas tenemos algún papel en el campo de la prevención de estos trastornos? Pues dar algún tipo de charla en población de riesgo, como pueden ser institutos. Sí, creo que hoy no le damos la importancia que requiere a la nutrición de manera real, porque todos somos súper conscientes de que hay que comer bien, equilibrado, pero nadie hace nada. Hoy tenemos charlas de educación sexual, violencia de género, que por supuesto no faltan, pero tampoco tenemos una de ir a un instituto y decir, hay que comer esto por esto. Que te eduquen en comer y no una charla aislada, porque al final te la dan y se te va en 3 días. De una manera continuada. Igual que damos ética y valores, también dar una educación nutricional, porque es evidente que hay carencias. ¿Y enfocarías estas intervenciones en por qué alimentarse de una manera saludable? Y en las consecuencias. Más que en por qué, en qué pasa si no lo haces. Y a nivel de nutrición, pues eso, intentar no enfocarse tanto en las calorías, sino aprender a buscar eso, pues alimentos realmente densamente calóricos y a intentar establecer una relación saludable con la comida. ¿Y crees que eso, la ayuda de un nutricionista te hubiera ayudado Sí, en la enfermedad? Sí. Sí, porque yo tenía dudas de, joder, ¿por qué tengo que comer esto, sabes? ¿Por qué tanta cantidad y por qué veo tanta grasa en un plato? Claro, son cosas que mi enfermera no me puede explicar, porque además de que no lo sabe, no está capacitada para ello, supongo. Entonces te quedas con esa duda. Y te hablan, por ejemplo, de macronutrientes y tú te quedas como diciendo, ¿y qué me estás queriendo decir con eso? Me quedo como estoy. Entonces sí que haría falta educar en eso y normalizarlo. Creo que las redes sociales sí que es cierto que es un poco un arma de doble filo, ¿no? En cuestión de TCAs.
puede ser un altavoz social para dar un poco de visibilidad a este tipo de temas, pero también pueden ser peligrosas, ¿no? Porque la figura de los conocidos influencers sí que es cierto que pueden llegar a afectar, o bueno, su propio nombre lo indica, a influenciar en la alimentación de otras personas, en su forma de comportarse, en su alimentación, en la forma en la que interactúan con otras personas. ¿Tú qué papel crees que las redes sociales o cómo en tu caso te afectaron a la hora de sufrir este tipo de TCA? Bueno, pues un poco en la línea de lo que tú dices, Clara, o sea, la relación que yo tuve con las redes sociales fue muy ambivalente, ¿no? Porque por un lado es lo que tú dices, también es un refugio, ¿no? Donde tú puedes expresar tus emociones, donde puedes expresar tus sentimientos, tu día a día, ¿no? Y al final sirve como esa libertad de expresión, ¿no? Pero por otro lado, pueden ser muy complicadas de gestionar para esas personas. Yo en mi caso lo viví como lo que tú dices, ¿no? Hay personajes públicos, bueno, y no tan públicos, ¿no? Personas de tu día a día, tu vecina, tus amigos, ¿no? Que al final suben determinado contenido que a ti te afecta, porque indirectamente tú quieres seguir esos cánones o quieres parecerte un poco a esas personas que tienen una vida idílica, que ahora, pues por ejemplo, en la sociedad de bienestar en la que estamos se lleva mucho, ¿no? El promocionar todo. Llevo una alimentación genial, practico deporte todos los días, tengo el pelo precioso, entonces pues todo eso al final afecta mucho. Sí que es cierto que las redes sociales han impuesto, ¿no?, unos cánones de belleza que siempre han existido. Pues lo que tú decías, tener un cuerpo perfecto, un pelo precioso, pero ahora también hay unas influencers que muestran la realidad del cuerpo de la mujer. O sea, un cuerpo con celulitis, un cuerpo con estrías, un cuerpo con cicatrices, un cuerpo imperfecto pero real, ¿no? Kim Britt o Alice Miller son algunos de los ejemplos. ¿Tú has escuchado hablar de ellas? Sí, de hecho, bueno, sigo algunas cuentas, no concretamente a ellas, pero pues tipo Willow Versailles y demás, que bueno, muestran un poco pues la realidad, ¿no? De la mujer, que la mujer tiene estrías, que la mujer no tiene por qué ser como realmente aparecen las fotos, ¿no? Pues por ejemplo te ponen una foto en la que tú estás de una determinada postura y no se te marca ningún Michelin o no se te marcan arrugas, ¿no? Y luego con la postura relajada sale todo y es así. O sea, tú puedes maquillar las fotos, puedes ponerlo lo más bonito que tú quieras, pero realmente el cuerpo es el cuerpo y el cuerpo es así. Sí, bueno, desde las posturas, como tú dices, hasta el empleo de filtros de belleza, de herramientas de edición de fotos, como Photoshop. Tú, cuando tuviste la anorexia, ¿hiciste uso de este tipo de aplicaciones? ¿Editabas las fotos? ¿Posabas de una forma u otra para que quizá ese peso no se te notase? Constantemente, o sea, constantemente. Yo, bueno, además que yo tenía esa necesidad todo el rato de retratarme, ¿no? Como yo me veía de una determinada manera que era pues muy negativa, ¿no? Entonces me fotografiaba, me hacía vídeos y demás y todos retocados y todos desde un ángulo en el que yo apareciera lo más delgada posible, lo más guapa, me ponía filtros en la cara para que no se me vieran los granos, o ya no solamente con el peso, sino con todo, ¿no? Porque al final lo que estamos buscando desde un TCA es la perfección. Entonces, sí, o sea, recurría constantemente a todo ese tipo de herramientas. Y bueno, como sabemos, las redes sociales están dirigidas a un público joven, ¿no? Y adolescente, 13, 14, 15, 16 en adelante. Entonces, ¿crees que esas personas de 13, 14 años que quizá aún no tienen por completo desarrollada su personalidad pueden ser más vulnerables a la hora de desarrollar este tipo de enfermedades o de trastornos por esas figuras de las que hablábamos antes, esos influencers? Sí, y además es que, bueno, también hay figuras concretas que directamente motivan a las personas a que dejen de comer. Yo no sé, ahora ya no estoy muy enterada, pero hace unos años yo sé de primera mano que había grupos de chicas que animaban a otras a que se iniciaran en los trastornos. Era como algo rollo sectario. Las páginas estas Pro Ana y Pro Mía, que no sé si habrás oído hablar de ellas, eran como páginas web donde daban tips para que tú, digamos, fueras como la anoréxica top o la bulímica top. O sea, tenías que cumplir ciertos requisitos y si los cumplías, pues eras
entrabas dentro del grupo. Eso es. Y además adelgazabas y serías mucho más feliz y todo te iría mejor. Y luego yo no sé ahora mismo cómo estarán ese tema, pero sí que es verdad que las influencers de hoy en día, no directamente, quizás sí más indirectamente, pero yo pienso que tienen una labor súper importante y es la de influenciar de manera positiva. Y yo a día de hoy veo que no se está haciendo un muy buen uso de todas estas cosas. Lo veo en TikTok, lo veo en Instagram y bueno, que quizás no lo hacen de manera, a propósito, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con las palabras, con las frases y con las cosas que dices, y más cuando es un personaje público. Socialmente, durante años, la mujer siempre ha estado más supeditada a sus cánones de belleza y demás. Y bueno, yo con la gente que me he tratado en el mundo de los TCA, yo me he topado siempre con mujeres, no he tratado nunca con ningún hombre. Sí que es verdad que considero que ahora cada vez se está equilibrando un poco más, porque al final hay mucha presión en las redes sociales y los hombres al final pues también están ahí, los chicos, los adolescentes también están ahí. ¿Y durante tu enfermedad te aconsejaron dejar a un lado las redes sociales? A ver, sí, siempre te lo aconsejan porque al final, es lo que digo, al final te encuentras en un mundo rodeado de gente como tú, que más bien que apoyarte, que sí, que en algunas veces sí, pero más bien te retroalimentas negativamente. O sea, es como decir, ¿lo estás haciendo? Bien, sigue así, venga, tú también, ¿no? Entonces al final siempre he tenido esa recomendación. ¿Que lo hice? Lo hice al cabo del tiempo, cuando me di cuenta que realmente no me estaba aportando nada bueno para mí. Nunca me he retirado de las redes sociales porque, bueno, me gusta, la verdad. O sea, me gustan las redes sociales. Yo sí que es verdad que al principio tiré mucho de Twitter y de las páginas pro Ana, pro mía y demás, tipo más blog y demás, pero Twitter lo deseché y al final pues me he quedado con Instagram, que al final yo creo que es como donde más contenido puede haber y yo creo que eso. ¿Y tú cómo crees que pueden influenciar estas cuentas, refiriéndonos a lo que lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre las cuentas que como que muestran la mujer tal y como es, ¿no? ¿Cómo puede influenciar eso? ¿Si puede influenciar positivamente o tú crees que incluso podría ser algo negativo o cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Hombre, este tipo de cuentas reflejan la realidad, o sea, reflejan la realidad del cuerpo femenino. Pues es lo que decíamos antes, un cuerpo que si te sientas te sale un Michelin, se te marca la celulitis, o sea, un cuerpo imperfecto, pero que es un cuerpo real, porque el cuerpo perfecto no existe, ni el cuerpo, ni la cara, ni el pelo, o sea, la perfección no existe. Entonces este tipo de cuentas yo creo que pueden ayudar, ¿no?, a normalizar pues todos esos defectos que en realidad no lo son y entonces animar pues sobre todo a gente joven a no hacer uso pues, de herramientas como las que mencionábamos al principio, de Photoshop, de filtros de belleza, porque al fin y al cabo estás distorsionando la realidad, o sea, estás modificándote tú y estás mostrando una realidad a tus seguidores que realmente no existe. ¿Realmente crees que hay mucha gente que sobreutiliza esos filtros? O sea, ¿cómo lo ves tú? Sí, de hecho considero que hasta los filtros de belleza que podemos ver pues, en historias de Instagram han un poco motivado a que la gente se llegue incluso a operar, ¿no? Claro. Es decir, ay mira, pues este filtro de belleza me hace los labios más grandes, la nariz más pequeña, la cara perfecta, los ojos más grandes, las cejas más separadas. Entonces, al verse ellas bien, o ellos, sí que es cierto que creo que han podido incluso a motivar, a llevar a muchas personas a realizarse operaciones reales. Y que sí que es cierto que las operaciones es algo, o sea, yo estoy a favor de ellas, pero creo que tampoco debes abusar, porque si una operación va a suponer que tú te sientas mejor contigo mismo, me parece estupendo, pero que esa operación te la condicione un filtro de Instagram, o sea, eso considero que es algo peligroso y claro, que debemos un poco saber gestionar pues todo este tipo de situaciones. Claro, que además puedes empezar y no acabar, ¿no?, de operarte, porque yo ahora veo muchísima gente que, por ejemplo, se pone ácido hialurónico en los labios y demás, que me parece estupendo, ¿no? Pero es lo que tú dices, ¿no? ¿Hasta qué punto vas a empezar operando, o sea, poniéndote ácido hialurónico y vas a, yo qué sé, operarte la cara, ¿no? No sé. Bueno, incluso hay cuentas de Instagram, de clínicas de belleza que muestran el antes y el después de operaciones o
o pues eso, de inyecciones de ácido hialurónico. Entonces, eso también, pues mostrar ese tipo de operaciones o de inyecciones de ácido hialurónico, pues también animan, ¿no?, a los seguidores, también anima al público a que pueda hacer lo mismo. Puedes cambiar tu nariz por 700 euros, o sea, Claro. que es un poco peligroso. Es peligroso, sí. Bueno, pues para mí esta entrevista pues ha supuesto como un avance personal, o sea, porque al final, bueno, yo no soy muy de hablar de las cosas que me han pasado negativas, ¿no? Y bueno, negativas o no, porque al final, pues, o sea, no me arrepiento de nada, porque todo esto, pues, me ha llevado a ser quien soy hoy, pero bueno, nunca me acabo de atrever a tener conversaciones con gente y al final sí que creo que puedo aportar, ¿no? Porque pues bueno, refiriéndonos a todo el tema de las redes sociales y de la presión mediática y de todo este tema, pues al final falta que la gente que realmente sabe lo que es aporte aporte lo que no solamente es decir, pues voy al gimnasio, dejo de comer, tal. Es que es todo, te cambia tu vida entera. Para mí también ha sido muy buena experiencia poder haber hablado contigo. La verdad es que nunca he tenido la oportunidad de hablar con una persona que haya sufrido un TCA y la verdad es que creo que es algo que deberíamos normalizar, o sea, porque mucha gente igual se piensa, no, tengo anorexia, tengo bulimia, me van a mirar como un bicho raro, pero es que realmente no, o sea, al fin y al cabo somos personas y pues para mí ha sido un placer haber podido compartir contigo este rato y que me hayas contado tu experiencia y hayamos intercambiado pues todas estas opiniones. ¿Cómo percibes tú que el nutricionista puede actuar en esta enfermedad? Pues yo en mi caso personal tengo una nutricionista y lo que se encarga de hacer es más o menos menús semanales, mensuales con X calorías y entonces me van incrementando las calorías semana tras semana o mes tras mes y para que yo me sienta cómoda con el aumento pero que a la vez se vea una diferencia en la enfermedad y que vaya mejorando. Sí. Y también intenta mejorar tu relación con la comida. Sí, siempre pues intenta explicarme que la comida al final es comida que no está para hacer daño y sí, siempre intenta mejorar la relación. Otra cosa que te quería preguntar es acerca de del momento de comer. ¿Cómo se organiza en tu caso las comidas? Pues va dependiendo. La hora de la comida la hago con mi familia y para mí es un momento muy estresante porque al final, quieras que no, van a estar pendientes de si estoy comiendo, de si no estoy comiendo y entonces al final es un momento muy agobiante. En tu caso personal, ¿cómo crees que te ha ayudado el dietista nutricionista a superar esta enfermedad? Pues me ha ayudado porque psicológicamente me ha estado acompañando muchísimo, me ha estado explicando la comida desde un punto de vista más objetivo y no tan subjetivo como le tenía yo, porque yo le tenía como un enemigo. Y sí, ha estado a mi lado todo el rato y me ha estado ayudando, me ha estado acompañando y al final ha sido una parte fundamental. Desde tu punto de vista, ¿qué consejos crees que podríamos dar para mejorar la alimentación de otras personas? Pues nada, lo que he dicho antes, una dieta equilibrada, saludable. Yo personalmente evitaría todos los productos dietéticos porque me parece al final que te incorpora una mentalidad tóxica y evitar que la gente cuente calorías y todo eso. Sí, dejar un poco de lado el contar calorías y demás y centrarnos más en... Dejar de controlarla y más vivirla, la comida. Sí, al final eso es un acto social, ¿no?, que hay que disfrutar Sí. de la alimentación. Sí. ¿Ha variado algo tu alimentación desde que eras niña hasta que pasaste la enfermedad y ahora? Sí. A ver, mi TCA empezó cuando era muy pequeña, empezó a los 8 o 9 años, era muy pequeña. Y entonces no tengo el recuerdo de antes de la enfermedad, o sea, siempre he intentado restringir lo máximo posible y
desde el año pasado que ya me han estado tratando profesionalmente, ya es cuando he abierto los ojos y más o menos me estoy dejando más libertad, porque si un día me como un trozo de tarta no me va a pasar nada, y me estoy intentando dejar más libertad, probar cosas nuevas, que era algo que yo no hacía, me limitaba siempre a la misma comida, y explorar más con todo. Eso, yo también tenía la duda esa de cómo va evolucionando el tratamiento nutricional en las diferentes etapas de la enfermedad. Pues al principio es agobiante, por lo menos para mí, porque claro, llegas en un punto no crítico tampoco, pero en un punto muy tóxico, y lo primero que hacen es intentar estabilizar, y eso lo hacen pues mediante muchísimas calorías de golpe, muchos batidos hipercalóricos, y entonces eso es muy agobiante. Pero luego ya, cuando ya has llegado más o menos a una meseta, ya todo se estabiliza y estás más cómoda, y entonces a mí por lo menos se me hizo mucho más fácil el luego olvidarme de las dietas y eso y hacerlo yo sola. Bueno, has mencionado antes eso, que la sociedad se centra mucho en contar calorías, nutrientes y demás. Yo creo que hay que cambiar un poco el chip y centrarnos más en la densidad nutricional de esos alimentos. Desde mi punto de vista, yo creo que una dieta saludable se basa en el consumo pues, de frutas y verduras, acompañado de fuentes proteicas, ¿no? Como puede ser el pescado, la carne, los huevos, y buenas fuentes grasas. Tenemos la suerte de vivir en España, ¿no? Que destaca el aceite de oliva y los frutos secos. Y en cuanto a la relación con la comida, yo creo que hay que seguir un patrón de alimentación más o menos equilibrado todos los días, pero de vez en cuando poder permitirte el comer pues, ciertos productos, ¿no? Un bizcocho, un chocolate, sin sentirse culpable y disfrutar eso, que al final es un acto social. Sí, yo también me siento así, o sea, siento que debería ser así, pero que al final por todo, no sé, todo en general, todas las situaciones de tómate esto para adelgazar, es que esto no sé qué, porque es que si engordas tal, pues es lo idílico, pero no sé. Sí, al final es complicado. Sí, vivimos en un mundo que estamos muy centrados en nuestra imagen, ¿no? Y recibimos todo el día bombardeos de no, tienes que estar delgada para poder triunfar, y eso no es totalmente, es totalmente erróneo, vaya. Bueno, en el mundo de la alimentación no sé si sabes que hay muchas corrientes, ¿no? Cada dietista nutricionista sigue como su propio régimen alimentario que cree que es el mejor e intenta como que sus pacientes o seguidores lo sigan con él. No sé si has oído hablar de estas nuevas dietas como el real fooding. Sí. ¿Y qué te parece que pueden suponer estos movimientos para personas susceptibles de desarrollar un TCA? Ahora estoy viendo muchísimo que los nutricionistas y muchísima gente, muchísimos influencers y celebrities están haciendo el ayuno intermitente, y es que no sé científicamente si es bueno o malo, pero psicológicamente me parece una conducta súper tóxica que al final es que hace muchísimo daño, porque no sé si eran 12 horas de ayuno y luego comer, y aunque luego al final comas mucho, es que vas a estar, no sé, me parece algo súper tóxico, de a ver cuánto aguanto sin comer. Me parece al final con lo que empieza un TCA, a ver cuánto aguanto sin comer, y voy a intentar aguantar más, y voy a intentar aguantar más. Y luego también estoy viendo las dietas de agua, que consiste en beber agua con sal a lo mejor, y a ver cuánto aguantas bebiendo solo agua. Me parece horrible, que seguro que hay dietas que son increíbles y hay gente que necesita hacer dietas por lo que sea, pero así en general que una persona saludable comienza a hacer dietas de ese estilo, de ayuno intermitente, una dieta keto, me parece súper tóxico. Sí. ¿Has seguido algún tipo de esta dieta? ¿De este tipo de dieta? No,
yo a lo que me dedicaba era pues eso, a ver cuánto tiempo estaba sin comer, y al día siguiente un poco más, y al día siguiente un poco más, hasta que a lo mejor pues me desmayaba, pero no he seguido ninguna dieta en específico. Bueno, yo creo que, como has comentado antes, el ayuno intermitente, si bien sus raíces son positivas, porque busca como establecer esa conexión con tu propio cuerpo, ¿no? Sentir como la sensación de hambre, saciedad, ser más consciente de ello. Pero en el momento de que estés todo el día pensando en que llega una determinada hora para poder comer todo lo que quieras, eso me parece súper tóxico. Sí. Y que lo recomienden personas que no tienen nada que ver con las ciencias de la salud, como pueden ser influencers de 3 al cuarto, me parece súper peligroso, porque además la gran parte de sus seguidores son menores de edad, que no son tan conscientes de los peligros que puede suponer para la salud. Sí. Por lo que el mensaje que quiero transmitir es: si una persona menor de edad quiere modificar sus hábitos de alimentación, que pregunte pues a sus tutores legales, padres, o busque ayuda pues de algún profesional que de verdad sepa sobre nutrición. Lo que buscan estas dietas son principalmente pérdida de peso de manera rápida. Lo que pasa es que no solo se pierde masa grasa, sino que también se lleva parte del músculo y agua, lo que pueden acarrear pues eso, problemas de deshidratación. La pérdida de masa muscular es un indicativo de baja salud también, y también se pueden provocar lo que se llama el efecto rebote, ¿no? Tú haces la dieta, bajas mucho de peso, pero en cuanto vuelvas a comer normal, tu cuerpo, al detectar la pérdida de masa muscular, va a absorber esos nutrientes mucho más rápido y al final vas a acabar en un punto peor del que habías partido. Algunas veces he leído que bueno, está presente el miedo a engordar, ¿no? ¿Cómo lidiar con eso? Pues a ver, una de las normas de la clínica y todo eso es no pesarte. Y ellos te pesan, pero no te dicen el peso, no te dejan verlo, o sea, ponen cosas para que no puedas ver el peso. Y entonces, al final, si cumples la norma, no estás tan pendiente de si has engordado o has adelgazado, pero los cambios físicos sí se ven y son horribles. Porque antes yo no estaba así, ya estoy así y no sé qué y no sé cuánto. Se lleva muy mal, pero al final hay que entender que es para el bien del cuerpo y el bien de la mente, porque si no te vas a quedar atascada en algo que no te hace feliz. Y por ejemplo, ¿hay alguna creencia sobre alimentación que tuvieras antes y que ahora digas, bueno, o sea, el saber más sobre alimentación te ha hecho cambiar determinadas conductas? ¿O realmente es como, muy bien, sé esto, pero sí, no? O sea, a veces sabemos cosas y no por ello actuamos en pos de esas cosas. Sí, claro, o sea, yo sabía, pues por ejemplo, no lo sabía, pero leí que el mínimo de calorías que había que tomar, joder, no me acuerdo cuáles eran, pero eran tal, y yo tomaba pues muchísimo menos, y el hecho de saberlo yo no dije, pues voy a tomar más, pues no, yo me quería mantener en mis 500 calorías diarias, 300, aunque yo supiera que tenía que llegar a otro y que todavía tenía como margen de error, margen para fallar, para comer de más, no lo hacía. ¿Cuál crees que es el papel que tiene el deporte en una persona con TCA, desde tu perspectiva como profesional? Bueno, el deporte en sí, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica, está demostrado que puede ayudar si bien no curar, al menos reducir los efectos de diversas enfermedades, entre las cuales pueden estar los trastornos alimenticios, de la conducta alimenticia. Bien, realmente el deporte puede ser como un elemento canalizador, ¿no? Quizás de algunas de esos criterios que pueden generar esos trastornos. Ahora bien, yo tengo también muchas preguntas para ti. Insisto, desde el punto de vista del deporte,
no solo el deporte en sí no solamente sirve pues para, entre comillas, sudar, verse bien con uno mismo, sino que fisiológicamente genera unas alteraciones que eso a la larga mejoran un poquito la calidad de vida, ¿no? Pero dentro de esas preguntas que yo tenía es básicamente, precisamente como paciente de un TCA, ¿cuál es tu percepción con respecto al deporte o a la actividad física? Es decir, ¿consideras que podría ser una herramienta o dices tú, ni de coña, en esos momentos o a lo mejor ahora, ¿no? Quiero conocer un poquito tu punto de vista pues mira, al respecto. Yo tengo dos. Como paciente en los peores momentos, desde el inicio hasta que te recuperas, yo lo veo como un arma de doble filo. Porque creo que el estar enfermo no lo usas como un método de me siento mejor, puedo estar mejor conmigo misma, aceptación, sino que yo lo usaba más como método de compensación. Es decir, hago deporte, como menos, me siento mejor. Mis médicos, mis psicólogos, anímate, haz un poco más de ejercicio, corre. Sí, corro, hago ejercicio, pero lo compenso. Es decir, hay ahí como un poco de vacío. Actualmente que yo estoy curada, para mí es fundamental. Considero que es algo como no crónico, pero es un trastorno que tienes que luchar siempre. Y el deporte, una vez curada, te ayuda en esa lucha. En me siento mejor, me veo mejor, no tengo por qué compensarlo. Entonces, yo sí que lo veo bien, pero una vez que tú te has recuperado. Desde mi perspectiva, por supuesto. Bueno, que es cierto que algunos deportes pueden generar incluso, pueden propiciar algunos trastornos, especialmente dentro del ámbito del rendimiento, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta era, dentro de esa de la utilización del deporte como esa arma de doble filo, fundamentalmente, ¿qué tipo de deporte era el que, por así decirlo, practicabas y ahora practicas? Pues mira, yo antes de estar enferma no hacía nada, no hacía absolutamente nada. Fue cuando empiezo a tener síntomas, pensamientos obsesivos, cuando yo me apunto a un gimnasio y mi pensamiento central y fundamental era hacer cardio. Porque siempre está, ¿no?, esa cosa de con cardio adelgazas, que más grasas, que bueno, que al final pues no lo es. Entonces yo hacía solo cardio. Bueno, me ingresan, toda la recuperación, y llega el momento fundamental, ¿no?, porque también lo considero así como el momento en el que tú vuelves a hacer deporte, es como la prueba final. ¿Estoy preparada para la vida o sigo enferma? Y lo que empecé a hacer pues fue ya no solo cardio, solo como calentamientos, sino ya pues algo más de musculación, no sé el término correcto, no pasa nada, pero sentadillas, pues algo de peso muerto, y ahí es cuando ya empiezas a ver que el hecho de poder enfrentarte a mi muslo puede crecer, no excesivamente, pero puede crecer, mis brazos van a crecer, voy a pesar más, no por grasa sino por músculo, ahí es cuando ya empiezas a estar tú bien, a decir, me puedo enfrentar a eso. Entonces ahí es cuando cambia. No, claro, es una prueba de fuego. Sí, si inicialmente el trastorno viene provocado por una imagen, ¿no?, un poco distorsionada, lógicamente el propio ejercicio en sí va a generar unas adaptaciones estructurales que van a poder producir. Además, ahí hay un problema fundamental de falta de información. Que nos informen cuando estamos enfermos del deporte. No solo a la hora de quemar grasa o de quemar calorías, no, sino de para qué te va a servir, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo hacerlo bien. Fundamental y no la hay. Como bien has comentado, o más bien yo he entendido, que inicialmente la práctica de ejercicio estaba justificada de una manera, ahora está justificada de otra. No solo desde el punto de vista visual, por así decirlo, sino más bien desde el punto de vista del bienestar. ¿Has notado alguna mejoría con la práctica de ejercicio? Fundamentalmente, no solo a nivel físico, de que tú te veas mejor, también a nivel psicológico. Las personas con un TCA siempre, por lo general, por muy recuperado que tú estés, siempre te queda un resquicio de cómo me veo, cuánto puedo pesar. Y, por ejemplo, desde que yo he vuelto a entrenar en la intensidad que yo quiero, no me preocupo por esas cosas. Sé que me veo mejor y ya está. Ya está. Ahí quería ir. Sobre todo no por el tema de imagen, sino por el bienestar. Es decir, bueno, pues esas endorfinas famosas que se liberan durante el ejercicio y demás, pues que te pegan como un subidón, ¿no? Si realmente ese subidón ha permitido que no te fijes directamente en lo otro, si ha tenido algún protagonismo, básicamente era... Fundamental. O sea, yo lo considero
para una persona que se está recuperando ya en una etapa avanzada, fundamental hacer deporte, porque ya no solo te ves mejor, sino que te ayuda a canalizar mucha ansiedad, mucho estrés, y lo veo fundamental. ¿Y cuál consideras que ha sido el punto de inflexión respecto a la primera etapa? Es decir, cuando empezabas a realizar el deporte o el ejercicio, a esta segunda etapa. Es decir, ¿consideras también que ha habido un desarrollo de madurez, un proceso de madurez personal, que a lo mejor ha sido más bien por el entorno, por la recomendación o prescripción médica? No sé, ¿cuál consideras que pudo haber sido el detonante de decir, pues antes pensaba esto de esto, o lo utilizaba para esto, que lógicamente ya lo has comentado antes, pero ahora lo veo de otra manera? Pues yo creo que son para mí 3 factores fundamentales. Uno, que es madurativo, al final tienes 15 años y ahora tengo 22, ¿no? Pues hay cambios. Otro, que es el entrenador, yo lo veo fundamental. O sea, que alguien te guíe, que te explique por qué estás haciendo esto, qué pasa si lo haces mal, cómo hacerlo bien, o sea, fundamental. Y otro que considero muy importante, que es el aspecto de socializar en el gimnasio. Muchas veces vas con una idea prefijada, y a mí me ha pasado, y creo que eso ha sido un punto grande de inflexión, de decir, no quiero hacer sentadilla porque me crece la pierna, no quiero hacer esto porque crece, que no creces, y que alguien que está allí te lo explique, que no sea un entrenador, que sea alguien de a pie, sin conocimientos en CAFID, te explique, mira, es que no vas a crecer, es que para crecer tienes que estar a lo mejor un año entero con mucho más peso, muchas más repeticiones, o no, pero no lo vas a hacer, y que te estén dando ese apoyo de prueba, y cuando pruebas y ves que no pasa eso y que tú te sientes mejor, hay un punto de inflexión pues enorme. Si tuvieras la oportunidad de ir a la unidad de Valdecilla y hacer una sesión, porque hay talleres con las chicas que están allí, ¿cómo enfocarías la sesión del deporte con ellas? Porque, por ejemplo, estamos 6 meses, lo que dura 9, sentadas en una silla, en un sillón, en un sofá, sin movernos absolutamente nada. Entonces, ¿cómo enfocarías una sesión sin que llegue a ser actividad física como tal, pero que tú te puedas mover, te puedas... Joder, que es que se te quedan fijas las articulaciones. Pues, sinceramente, desde un punto de vista sencillo. O sea, como bien dices, no se puede entender directamente el deporte como deporte. Es decir, antes será necesario moverse. El movimiento implica actividad física. Y esa actividad física es muy sencilla. Pues, simple y llanamente, que me fuesen a hacer un tour por todo el hospital. Implicaría movimiento, en caso de, lógicamente, en función de las capacidades que tuviese cada uno y del estado de cada una, ¿no? Pues a lo mejor no, es que no vamos por el ascensor, venga, vamos a la siguiente planta subiendo, bajando las escaleras. Y así, sin más. Pues mira, ahora no, ¿estáis cansadas? Venga, nos vamos a sentar. Nos sentamos aquí, andamos un poquito y nos sentamos en la siguiente. Estaríamos haciendo sentadillas. O sea, al final es querer, sin más. Cuando se trata ya de elementos un poquito más individuales, que esa es una de las preguntas que te iba a hacer luego, a lo mejor está un poquito más complicado el tener que individualizar, ¿no? Y mi pregunta iba sobre todo en si en esa unidad se realizan sesiones, por así decirlo, conjuntas, o se trabaja de manera más individual con cada una de las pacientes o de los pacientes. Pues a ver, en mi caso, como no he hecho ese tipo de talleres porque no estaba permitido, porque es lo que tú dices, el médico te mete como en un cascaroncito de huevo y te dice no te muevas, pero yo sí que trabajaría a nivel grupal. A nivel grupal. Bueno, eso seguro que lo dices ahora más a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, ¿no? Sí, también puede influir. A ver, si tienes en cuenta un poco el conjunto de una persona con TCA, pues siempre está el complejo, el sentimiento de inferioridad, entonces también puede ser positivo el trabajar en grupo, una actividad física, eso es, como iguales. Como consejo personal, ¿en qué momento me dirías saca la bandera roja para tu entrenamiento, tu intensidad y frena? Muy buena pregunta. Más que nada porque en muchas ocasiones, seguro que lo habéis visto en las redes sociales, me imagino que un montón, casi siempre solamente se transmite pues, de un sujeto, ya sea un hombre o una mujer, que inicialmente tenía un estado, vamos a decir, de sobrepeso, y mediante el ejercicio, la dieta y lo que sea, vemos cómo directamente su cuerpo cambia y se refleja, ¿no? En más o menos tiempo. ¿Eso qué puede generar? Eso puede generar que cada vez, como asimilo el estímulo-respuesta, ¿no? El ejercicio o la dieta me ha permitido estar así, entonces voy a continuar para seguir. Entonces,
Fisiológicamente llega un momento en el que, a no ser que se haga trampas, el cuerpo tiene un límite. Es decir, por decirlo, no pain, no gain, no, el cuerpo tiene un límite. Y lo que sí que es cierto es que esos límites, lógicamente, no se aconsejan sobrepasarlos. ¿Cuándo pueden alcanzarse esos límites? Cuando directamente, a título individual, el sujeto ya está pensando directamente en terminar de trabajar o a ver si pasan estos 5 minutos para irme al gimnasio, o es que no puedo quedar con la gente porque tengo que ir a entrenar, o este tipo de situaciones, que al final volvemos otra vez a lo mismo. El ejercicio, el deporte, simple y llanamente es una herramienta y es un medio, no es la base absolutamente de la vida de nadie, y lógicamente yo no me quiero meter en la vida de nadie, porque cada uno que piense lo que quiere, así después tendréis vosotros más trabajo. Pero desde mi punto de vista el límite estaría cuando le das más importancia al entrenamiento, al ejercicio, lo que sea, que realmente pues, a tu vida cotidiana, tu familia, etcétera, o tú mismo. Pues fíjate que en los últimos años sí que es verdad que la prevalencia es mucho mayor en mujeres, pero en los últimos años es llamativo el número de varones con trastornos de conducta alimentaria, sobre todo bulimia, sí. Curiosamente. La adolescencia es la edad de inicio más abrupta de los trastornos de alimentación. 12 años, mi experiencia profesional va en torno a los 12 años, siempre ha habido algún... Claro, a él se lo diagnosticaron a los 14, pero puede ser que previo ya comenzase con sintomatología. La mayoría de los pacientes tienden a ocultar la enfermedad. Por ello, sí, sí. Por vergüenza, por baja autoestima, seguramente que llevaba tiempo con ello, seguramente. El estigma de la salud mental pesa muchísimo y en una edad adolescente pues muchísimo más. Claro. Él comenzó con su enfermedad a raíz de, era una persona pues, que tenía sobrepeso a raíz de comentarios en el colegio. Ahí es como, vamos, fue el punto que detonó todo lo que vino detrás. Su baja autoestima, que vamos, eso conllevó baja autoestima, el encerrarse en sí mismo, el aislarse socialmente, el al final caer también en una depresión, porque también va asociado. En muchos de los casos, pues no sé si en todos, pero en gran mayoría. Y bueno, pues fue muy duro vivirlo con él, porque al final lo vives con él, quieras o no. Digamos, yo no había conocido a mi hermano hasta hace 15 años que superó la enfermedad, porque como yo digo, era una persona totalmente opuesta a como es ahora. O sea, muy agresiva, irascible, no se podía hablar con él de nada, no estaba para nadie, no estaba para él, entonces no estaba para nadie. Y yo le conocí, pues eso, hace 15 años, de hace 15 años hasta ahora. Dos personas totalmente opuestas. O sea, de como es ahora, que es súper extrovertido, te ayuda en lo que sea, amigo de sus amigos, se distanció de la familia. También porque, por ejemplo, en España somos muy de celebrar con comida. Claro. Entonces, a la hora de llegar, por ejemplo, la Navidad, que es una fecha clave, el ver tanta comida encima de la mesa para él era un estresor terrible. Total, que dejó de ir a esas comidas familiares, se distanció, nosotros al final también pues con él dejamos de ir y fue bastante duro. Sí, a ver, al final el trastorno de alimentación no afecta a una persona. No. Afecta a todo el núcleo, es cambio de costumbres, de hábitos, seguramente que uno no sabe ni cómo hablar con él, ¿no? El simple hecho de decirle a una persona con trastornos de alimentación, ¡jo, qué guapo estás hoy!, ya puede ser un estresor terrible para que se descontrole y pierda el control. Con miedo de las palabras que le vas a decir. Totalmente. O sea, a diario y a la hora de las comidas ya ni te digo. O sea, totalmente. Ya no sabes si ponerte una venda y no ver cómo está, o sea, lo que está haciendo, porque sí que él le veías que escondía la comida, que dejaba un trozo de filete así. Al final quitaba los bordes, secaba todo. Y claro, tú es que dices, ¿qué hago? ¿Le digo algo? ¿No le digo nada? ¿Cómo abordas eso, verdad? Claro. Nosotros en el hospital de día hacíamos terapias familiares grupales,
normalmente de padres. Curiosamente los hermanos pocas veces venían por esto de ser, eran menores, en fin. Y terapias individuales. Cierto es que las individuales son indispensables, pero en las terapias grupales eran súper positivas. Un grupo de padres comentando pues lo que acabas de decir, ¿no? Yo qué hago cuando le veo, yo qué hago cuando me cruzo con una conducta de este tipo, intervengo, no intervengo. Nosotros sí que hemos llegado a ir a terapia familiar. Sí que es cierto que yo no entraba, pero mis padres sí, en el Hospital de Día de Sierra Llana, hacían allí. Y bueno, para mis padres, lo he estado comentando antes de venir aquí un poco, ¿no? Que me contasen también ellos, porque yo era más pequeña, quizás no era tan consciente, y ellos me han dicho que eso es, que esas reuniones familiares les ayudaban un montón, pero sí que había veces que alguien contaba su historia y ellos decían, madre mía, lo que me queda por pasar, ¿no? Entonces, saber también que no todas las historias son iguales, que no todos pasan por lo mismo, ¿no? Y que igual lo tuyo pues se pasa de una forma pues mejor o peor, pero no pensar en ello. Y a veces esas reuniones sí que ayudan, pero por otra parte también es un poco reflejo, sí, ¿no? Mueven por dentro. Sí. Es que en salud mental trabajamos con las emociones. Entonces, cuando trabajas con las emociones, el profesional es muy difícil que separe, no sé, esta barrera que siempre le piden al profesional, sobre todo de la salud, ¿no? Claro. Yo siempre lo digo, tengo que ser cercana, sí que es verdad que no me puedo implicar a nivel personal, pero es muy difícil. Son edades muy tempranas, empatizas terriblemente con ellos, el sufrimiento es brutal y claro que el vínculo es súper especial. Sí que no ha vuelto a ningún especialista ni nada, o sea, no ha vuelto ni a tener recaídas en su caso, nada. O sea, sí que es cierto que, oye, pues no le vendría mal, ¿no? Yo creo. Más que nada hablar de ello, porque en ese momento te callas tantas cosas y ocultas todo tanto que, bueno, lo superas, pero él sí que lo habla mucho con nosotros en casa y quizás él necesita solo eso, pero bueno, que no está de más ir al psicólogo y quizás sacar cosas que tienes ahí ancladas que necesitas expresarlas, porque toda esa rabia, toda esa ira, todo, no sé hasta qué punto puede permanecer. Cuando hay una relación, vamos a llamar alterada con la comida, en este caso, siempre responde a un malestar, siempre, y no siempre se queda en lo físico, que también es importante. Hay muchísimos trastornos de alimentación que, aunque tienen distorsión de la imagen corporal y bueno, pues todas estas cosas, no responden a nada de eso. O sea, lo que hay detrás es un malestar consigo mismo, una baja autoestima, problemas relacionales, y eso, o sea, lo más fácil es rehabilitar a nivel nutricional, porque tienes muchísima supervisión cuando estás en un equipo, porque eso es una burbuja, pero el trabajo personal porque al final el psicólogo y el equipo en general son herramientas, ¿no? El trabajo personal lo tienen que hacer ellos y eso es un camino larguísimo, larguísimo. Ojalá solo los trastornos de alimentación solo fuesen un problema de peso, ojalá, porque eso sería lo más sencillo del mundo, pero es que detrás hay mucho malestar. O sea, en tu caso concreto, la ansiedad la canalizaste con la comida. Sí, directamente. Las emociones. Yo siempre digo que en vez de sentirlas me las comía. No sé si está bien dicho o no, pero era triste, enfado, como. ¿Y en tu casa tú lo comentaste? Creo que en el 2020, sí, en verano. Mis padres llevan viendo cosas raras desde hace años. O sea, por ejemplo, antes de salir de casa con 15 y 16, me cambiaba 40 veces de ropa. Y, pero que estás bien, pero venga, pero que estás así, que no te cambies, que estás guapa, ¿qué tal? Que me dejes en paz, que yo no me veo bien. Bueno, pues... Y ahora eso lo sigo haciendo muchas veces, ¿eh? Pero bueno, ya un poco mejor. O sea, que la autoestima siempre la has tenido bajita, además de ansiedad, baja autoestima, que siempre van muy ligados a los trastornos de alimentación. Sí, pero es curioso porque cuando se lo conté a mis amigas más cercanas, como que les chocó mucho. Sí, porque, a ver, aparentemente a mí cuando me conoces soy muy extrovertida, soy así. Y de cara a la gente,
es una forma de ser, o sea, me gusta ser así, pues soy sociable, soy habladora, etc. Y eso a veces como que engaña, porque es como, ay, esta chica con lo sociable que es, pero ¿cómo va a tener todo eso dentro? Pues sí. Que me vean me daba igual. O sea, eso nunca me ha producido miedo, ni ansiedad, ni nada. Era el hecho de yo, conmigo misma, o sea, contra mí. Como si tuviese alguien dentro que estuviese todo el día machacándome, machacándome, machacándome. Y luego es cuando el atracón viene, él solo, ¿no? Sí. Siempre a solas, cuando Sí, no siempre a te ven, solas. por el malestar, la vergüenza, la ansiedad, ¿no? Sí, y vivía con compañeros de piso y nunca sospecharon nada. O sea, me las ingeniaba o me lo montaba bien. ¿Has sido capaz de pedir ayuda? Me ha costado mucho, pero este verano, en 2020, no podía más, o sea, estaba muy mal. No, era como día sí, día también, ya no atracón, sino estar que no apetecía hacer nada. Y yo siempre soy muy activa de, ya no te digo entrenar, sino me gusta mucho dibujar, pintar, pasar tiempo conmigo, y eso lo he ido aprendiendo ahora. O sea, ya hubo un momento que busqué ayuda. La primera persona que intentó ayudarme no me gustó. ¿Y ahora mismo tienes enganche con algún profesional? Sí, y estás nada más. avanzando bien? Sí, mucho. Qué importante es darse cuenta que solo uno no puede. Claro, y se necesitan Eso muchos. es fundamental. Cierto es que muchas veces se espera a tocar fondo en edades como tú, afortunadamente, entre comillas, porque afortunadamente nunca es tener un trastorno de alimentación, pero cuando es en la adolescencia o en edades más tempranas, no te queda más remedio porque casi que tus padres te empujan, deciden por ti, pero cuando eres en una edad más adulta, qué importante es darse cuenta que uno solo es imposible trabajar todo esto, necesitas el apoyo del profesional. Mira, ahora que has dicho eso, quería comentarte una cosa, porque yo también me sentía muy culpable por varias cosas. Una, por haber estudiado psicología y no poder ayudarme yo a mí misma. ¿Sabes que es muy común que las personas con trastornos de alimentación opten por las ciencias de la salud? Es muy común. Y un error, o sea, creo que es un error, perdón, ¿No? estudiar psicología para ayudarte a ti mismo, porque no es así. Yo no lo hice, o sea, yo lo hice porque tal, esto vino derivado de otras cosas, pero ay. Bueno, a ver, las emociones tienen que salir, no es malo. Quiero decir, las lágrimas son de valientes, ¿eh? No, sí, afortunadamente soy muy llorona, lo agradezco mucho. Bien, porque es una manera de canalizar más sana que otras. Otro que te comentaba era también el ver que muchas personas habían superado ciertas cosas, o aparentemente eso enseñaban en las redes sociales, y claro, yo decía, jolín, pero si esas personas pueden, ¿por qué tú no, Carol? ¿Por qué tú no? Y claro, eso quieras que no, es echarte encima más carga en la mochila. Muchísima más, que dices, jolín, como si tuviese ya poca. Encima más. Bueno, pero vuelvo un poco a lo de antes, la conciencia de enfermedad fundamental. Sí. Y tus testimonios como el tuyo, fundamental, para ayudarte tú. Y después, pues ya vas sacando cosas de la mochila. Y si se puede ayudar a más personas, fenomenal, pero fundamentalmente para ayudarte tú. Supongo que tienes el apoyo de tus padres, con los que trabajarán también. Sí. Es complicado también el tema de los padres, porque al final, yo lo he hablado con ellos alguna vez, que hay otros trastornos de la conducta alimentaria que son más visibles, o siempre se han hecho más visibles, y parece como que se entienden más aparentemente, y aquí era como, pero ¿tú qué sientes de repente? ¿Por qué comes eso? Como... Y yo les decía, si queréis saber algo, preguntádmelo, pero no me juzguéis. Por lo menos la visión que yo tengo como profesional es que tendemos, ya no solo los profesionales, que también todo el mundo, tendemos a empatizar con lo más catastrófico, es decir, pues con aquella persona que tiene una anorexia, que pesa 36 kilos, que tiene un IMC de 12, es visible, se le cae el pelo, entonces es como que empatizas en el minuto cero, ves la enfermedad, la palpas,
pero cuando la enfermedad pasa, no tiene tantos signos objetivos para darte cuenta de que alguien está padeciendo un trastorno de alimentación, o pasa mucho con los trastornos límites de personalidad, Sí. es difícil empatizar porque está disfrazada. No sé si me explico. Sí, 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 sí. No es tan visible como lo Claro. otro. Entonces, por eso es tan importante las terapias con familias, con entorno, pues con las personas con las que os podáis relacionar para saber cómo tratar esto y para verlo, ¿eh? Esta frase de, bueno, si es que son niños caprichosos, son unos Ya. manipuladores, si es que, bueno, pues hay que hacer mucha psicoeducación con la sociedad, con los mismos profesionales muchas veces Sí. que no trabajan en salud mental y con esto tan específico, ¿no? Eso también es súper importante. Así que siéntete apoyada, ¿eh? Seguro, seguro, Sí, seguro mucho, la verdad. que tus padres verán lo que hay. Quiero decir que aunque uno no esté en un IMC de 12, Ya. el problema se palpa y la baja autoestima se ve día a día, y la ansiedad, el miedo, las inseguridades, la autoexigencia, que son Mucho cosas también. que imagino que estás trabajando ahora. Sí. Ahora ya estoy en la fase de un poco alimentación, o sea, hemos tratado, llevo con el psicólogo mío, yo creo que desde, entre una cosa y otra, entre que dejé lo otro, busqué otro, pues un poco el proceso, yo creo que desde octubre o así. Y al principio sí se centró mucho, pues lo que te comentaba, en las emociones, en problemas familiares que había tenido de pequeña, que claro, se guardan y al final, pues igual culpa que tenías cuando tenías 5 años, de repente te sale ahora. Sobre todo saber que la recuperación no, bueno, ojalá, pero no tiene por qué ser así. Ya, no, está siendo... Eso es. La recuperación hay recaídas, pero son eso, Sí. recaídas. No es, Sin culparte "Buah, y juzgarte tiro y- la toalla, esto es imposible". No lo es. Hay muchísimas personas que han superado los trastornos de alimentación. Cierto es que quizá tienen el pilotito rojo encendido siempre, ¿eh? Esto es como las personas que dejan de fumar, son fumadores toda la vida, Ya. pero viven sin tabaco. Pero esto es así, las personas se recuperan, esto se supera, tienes medio camino hecho y las recaídas son solo eso, recaídas. Eso es para dar fuerza, para que alguien te agarre de la mano y te vuelva a levantar. Y efectivamente, como tú decías, uno de los, digamos, de los elementos de éxito que se puede tener en el trabajo con las personas que sufren TCA es tener redes sociales de apoyo importantes, es decir, que sean de calidad, que sean redes sociales que acompañen, que contengan, que al final es un poco lo que nos pasa en la vida, es decir, uno sale de los problemas, de las situaciones gracias a la familia. Este vídeo en el que se describe el estudio longitudinal más largo de la historia de la psicología social, seguro de la ciencia en general, es un estudio de 75 años realizado en la Universidad de Harvard, donde se evaluaba el papel de las redes sociales, y muchas veces estamos muy adaptados a esa idea de somos seres sociales, sin embargo no tenemos tan en cuenta el gran impacto que pueden tener las redes sociales en la reparación de los vínculos, en el sentirnos bien. Y una de las cosas que se comentaba, que era conclusión de este estudio, era justamente que lo que determinará nuestra salud, incluso la física, será la calidad de las relaciones humanas que seamos capaces de establecer. Y, o sea, está descrito a lo largo de la vida de estas personas que han sido sujetos de estudio. Por eso, un poco pensando, yo quería preguntarte algo que tiene que ver también con ese ámbito más primario en el que nosotros nos desarrollamos, tan esencial para todo en nuestra vida, que es la familia. ¿Cómo sientes que impactó en tu familia, que influyó en las relaciones en tu familia el TCA? Pues, a ver, yo llevo teniendo problemas de autoestima desde muy pequeña, o sea, bueno, pequeña, desde la adolescencia. Entonces mis padres no les sorprendió tampoco mucho cuando les empecé a decir que tenía problemas o que
me veían que estaba empezando, cuando empecé a entrenar, yo creo que fue en el 2018, 2019, que me metí, yo siempre he hecho deporte, pero bueno, pues lo que te apunta tu madre cuando eres pequeña, pues para hacer un poco de ejercicio. Pero cuando empecé a vivir aquí, empezaba a entrenar en el gimnasio, pues bueno, pues me empecé a buscar un poco la vida, empecé a ver, a observar, a investigar. Y yo me acuerdo que ahí empecé a contar calorías, empecé a ser muy exigente con lo que comía, lo que no comía. Entonces, cuando yo llegaba a casa los fines de semana y me veían hacer eso, decían, bueno, pues que te estés cuidando bien, pero cuidado porque el límite es muy estrecho entre el cuidarte, la obsesión, etc. Entonces, como que tener un poco la mosca detrás de la oreja. Cuando yo era adolescente, yo me acuerdo que también me cambiaba de ropa muchas veces, yo tengo el pelo muy rizado y llevo teniéndolo rizado desde hace más o menos 2 meses, que estoy empezando a aceptar mi pelo. Qué precioso, como Carolina. Paréntesis, que digo, mira, para aceptarme yo voy a empezar con mi pelo, ¿por qué no? Y yo me acuerdo que también me la alisaba muchísimo, entonces también eso como que no les molestaba, pero era como, bueno, pues era algo mío, que lo que yo no aceptaba, entonces también me generaba un poco de ansiedad. El pelo rizado algo diferente, pues lo diferente ya destaca, ya molesta, ya... Y todo eso era percepción mía, está claro. Y bueno, pues cuando ya el verano pasado pedí ayuda a ellos porque bueno, yo quería ir a un psicólogo, entonces pues primero se lo conté a ellos. Y me costó mucho, me costó la vida y más. Porque al final, a ver, son tus padres y también te callas muchas veces por miedo, no por vergüenza, porque por suerte tengo mucha confianza con ellos, siempre la he tenido y hemos tenido mucha comunicación, pero también esa cosa de que no se preocupasen por mí, pues bueno. Entonces, pues a ver, cuando se lo conté a ellos, pues también es un poco difícil de encajar, porque es un trastorno que sí entra dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, pero es menos visible. O sea, siempre se ha visto la bulimia, la anorexia, pero cuando dicen trastorno de atracón, la gente asocia a que un día te comes un paquete de galletas. Y tienden a decirte eso de, ay, si yo también me como un paquete de galletas o tal, y te quedas como con una cara de, no, no es eso. Entonces, como que tuve que explicarles un poco lo que era, también me costó el entenderlo a ellos, también es complicado, y yo tampoco puedo juzgarles, porque a ver, al final es algo que si tú no vives es difícil entenderlo. Y es difícil intentar ponerte en la situación, y difícil de decir, jolín, pues si no quieres comer más, no comas más. Pues bueno, hay que tener la mente muy abierta y yo entiendo que a veces es complicado. Pero bueno, a pesar de sus dudas de no saber cómo actuar o no saber qué hacer, si comprar cosas, no comprar paquetes, no comprar galletas o tenerlo todo limpio en casa o en cambio sí cogerlo y que yo supiese dosificar, todo eso les ha costado mucho y a mí también. A nosotros como familia, vamos. Sin embargo, siempre me han estado apoyando un montón, o sea, me han intentado dejar mi espacio, me han intentado no agobiar, el momento en que me veían un poco pues me preguntaban o si intentaban acercar poquito a poco para que yo no sacase las garras, pero bueno, muy bien. Gustar, hay una filósofa que habla en estos términos, incluso de la teoría del agrado, cómo las mujeres estamos formadas para agradar, siempre tenemos que ser las que agradamos, las que gustamos. Simpáticas, las guapas. Simpáticas, agradables, majas, tal. Y el cuerpo y un cuerpo determinado forma parte de ese paquete, ¿no? De sujeto agradable, amable incluso, ¿no? Que se intenta, pues, con el que nos domestican los cuerpos, nos disciplinan un cuerpo, ¿no? Nos encausan en una línea, en un patrón que es saludable para unas mujeres, pero que no lo es para todas, en absoluto lo es para todas, de hecho no lo es para la inmensa mayoría, ¿no? Y por ahí pues podríamos empezar a hablar de muchísimas cosas en el sentido de que va por el cuerpo, pero va del cabello, va de una forma de maquillarse, va de una forma de... O sea, es como un patrón muy claramente definido de lo que es lo esperado socialmente y que también nos impacta muchísimo porque uno de los elementos es querer emular esos aspectos, evidentemente que en algunos casos pues eso no serían saludables.
Y que tampoco puedes a veces. Es imposible, es decir... O sea, mide 1,50 y no puedo, por más que quiera, no puedo medir 1,70, como le gustaría a mucha gente. Mides 1,54 y ni con los mejores salones de la vida llegas al 1,70 y tanto, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Entonces, claro, a veces, y bueno, esto, vemos ejemplos, vemos una salida, ¿no? En los TCA, pero luego vemos también operaciones que se hacen pues para alargar las piernas, o sea, todo el universo de la cirugía estética. Ahora parece que hay que ser más mujer todavía, más exuberante, más tal. O sea, ya no basta con ahora unos criterios y unas normas, no hay que explotarlo, hay que ser más. La más poco femenina. Pecho, mucho pecho, exactamente. Todo, más exagerado. Exactamente, que una cosa es con respecto a esto, el elemento yo siempre pongo mucho la mirada y a mí me parece que eso para la vida nos sirve mucho en lo saludable, es decir, ¿qué es lo saludable? Porque, ¿qué es un cuerpo hermoso? ¿No? Por ejemplo, que eso es una resignificación que yo creo que es importante hacer. ¿Qué es un cuerpo hermoso? ¿No? Es un cuerpo saludable. El otro es muy subjetivo, además. Exactamente, entonces, bueno, que tú te sientas saludable, que tú te sientas vital, que te sientas, ¿no? Con energía, que sientas que tú tienes el cuerpo que corresponde a tu etapa del desarrollo, ¿no? Todos esos son elementos que también nutren, tú hablabas de autoestima, que nutren el narcisismo, que nutren la autoestima, la autovaloración, que te hacen verte de manera global como una persona valiosa porque soy saludable, ¿no? ¿Tú dirías que estos también son elementos que en tu caso de alguna forma han impactado? Puf. Las redes sociales, qué arma de doble filo. Pero claro, que tú tengas 12 años y ver que lo bonito y es eso, o todas las influencers que hay ahora... hay un poco más de diversidad en algunos casos, pero sí, aún así... Sí que lo hay, y bueno, pues menos mal que también están habiendo un poquito el abanico, pero sí que las cirugías sigue estando por donde están. Sí, la línea central es esa. Y yo aquí, por ejemplo, yo situaría como dos espacios de reflexión, ¿no? En primer lugar, qué contenidos yo sigo en redes sociales, ¿no? Porque es que eso configura realidad. Es decir, lo que yo sigo me define una percepción de mi vida. La percepción social está determinada también por lo que tú constantemente estás recibiendo a nivel de retina. Entonces, claro, si tú todo lo que ves en el scroll son mujeres delgadas, altas, rubias, blancas, de ojos azules, de pelo liso, ¿no? Hablando de pelo liso, tal, y tú todo lo que ves son imágenes con esas características, para ti ese será el patrón a seguir. Exacto. Entonces, claro, eso es una revisión interesante, ponerle un interrogante a los contenidos que nosotros estamos siguiendo y qué es lo que estamos dando por válido nosotros mismos y nosotras mismas, qué es lo que estamos validando y qué es lo que estamos definiendo como lo que nosotros queremos que sea nuestra percepción social. Y por otro lado, yo también pondría la mirada y reiteraría esa noción de definir la belleza a partir de la salud. Definir la belleza a partir de la salud, que no es solo eso, evidentemente, y hay patrones culturales, hay patrones de idiosincrasia, hay cánones de belleza según las diferentes culturas, geografías, etcétera, que nosotros no podemos negar, y tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que uno puede vivir al margen de todo eso que es la sociedad en su conjunto. Pero por otro lado, también en esa actitud protagónica, participativa que nosotros podemos asumir, y nosotras, sería interesante eso, pensar la belleza desde la salud. Carolina, y hablando un poco, hablábamos de lo social, ¿no? Por un lado el condicionamiento social para que se generen los TCA, pero luego también hay un condicionamiento social para que se hable de los TCA. Sí. También hay como una, digamos, un principio, ¿no? de mutismo con respecto a este trastorno. Mejor no se dice, mejor no se habla, de cierta vergüenza a la hora de poderlo exponer. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo viviste el proceso? Pues hasta que yo no dije nada, nadie sospechó nada. O sea, yo vivía con compañeros de piso, mis compañeros de piso no se dieron cuenta de nada. Ahí había vergüenza. Cuando yo se lo comenté a mis amigas, la verdad es que no me acuerdo muy bien ni cómo fue, ni el momento, pero tuve suerte porque sabía que no me iban a juzgar. O sea, las amigas más en concreto de las que te hablo, que se cuentan con una mano,
era más miedo mío que miedo o por lo que pudiesen pensar ellas, porque sabía que no me iban a juzgar. O sea, sabía que me iban a apoyar, que podían entenderlo más o menos, pero que no me iba a sentir con miedo, con vergüenza o con incluso asco de lo que pudiesen pensar de mí. No, para nada. Y compartí que fui al psicólogo, lo cual fue un paso grande porque, jolín, no tenemos por qué tener vergüenza al final. O sea, es algo normal, si te rompes una pierna, vas al médico. Tienes problemas del corazón, te vas al cardiólogo, donde sea. Tienes un problema de regulación emocional, de un trastorno, lo que fuese, pues tienes que buscar un profesional y para algo nos formamos y estudiamos. Entonces, pues lo compartí, me sentí muy a gusto y recibí mucho apoyo, sorprendentemente, de gente que ni siquiera había hablado casi y de personas que me dijeron incluso, pues te gusta, pues igual me tienes que decir quién es, porque yo también lo necesito. Y me vino muy bien, la verdad. Carolina, tú eres estudiante de psicología. Bueno, estudiante... Graduada. Graduada. Con el máster casilla. Graduada de psicología, tú eres graduada de psicología. Yo tuve el placer de ser tu profesora. Una pregunta que me interesaría hacerte es ¿cuánto, ¿no?, te ha servido toda esta situación a ti misma como psicóloga, como profesional, vivir el trastorno, vivir un problema de salud mental desde dentro? ¿Cuánto ha servido para tu formación? Pues en un primer momento me culpé mucho, porque era como, jolín, pues si has estudiado psicología, cúrate, trátate. No, no es tan fácil. Que hablando de mitos tiene que ver con todos los mitos que se asocian a nuestra Exactamente. profesión. Entonces, o sea, a mí no me lo ha dicho nadie como tal, pero sí lo he notado en ciertos comentarios. Y era, pues no, o sea, no me puedo operar, como quien dice, no se puede operar un cirujano, no se puede. El cirujano no puede operarse a sí mismo, claro, como el psicólogo no puede tratarse a sí mismo. O sea, yo no soy objetiva conmigo misma y si tengo pensamientos negativos o tengo, pues bueno, obsesiones, no puedo ser objetiva y decir, bueno, pues esto está bien, esto está mal, no puedo. Entonces, en un primer momento me culpé mucho porque me pensaba exactamente eso, jolín, pero si has estudiado esto, ¿por qué te está pasando a ti? Yo creo que también ahí toca un poco también convocar a lo que tiene que ver con la desmitificación de la psicología, de los psicólogos, el trabajo profesional del psicólogo como un espacio al que uno tiene que acceder y que uno tiene que, cuando siente que no puede gestionar un problema, que no puede lidiar un problema, ya sea a nivel individual, familiar, grupal, de pareja, es importante pedir ayuda profesional. Y con esto te hago la última pregunta. ¿Qué le dirías a las personas que están con las dudas que tú tuviste en algún momento, que están ahora sintiendo cosas como las que sentiste? Pues yo les diría que pediría ayuda desde valientes, que no todo el mundo sabe hacerlo, que son muy fuertes, más de lo que se creen, que hay solución. En muchas ocasiones, pues bueno, igual tiran más otras partes, pero en la gran mayoría hay solución, que no es un camino recto, para arriba no. Hay que saber que esto es un camino de 2 pasitos hacia adelante, te tropiezas, vuelves a levantarte. Si es con ayuda, mejor, porque la vas a agradecer muchísimo. No el que te lo ponga más fácil, sino el, venga, que estoy contigo, vamos. Y que, sobre todo eso, que no son débiles, que un problema mental o un trastorno o ansiedad o regulación emocional, autoestima, lo que fuese, se puede solucionar, hay que trabajar, hay que tener ganas y que no se desanimen si no encuentran al profesional, a un psicólogo con el que conecten a la primera. Hay muchísimos, cada uno trabaja de una forma. Si al primero no estás de acuerdo con lo que te dice, no te gusta, no tienes confianza, no pasa nada, vete a otro. Siempre habrá uno que se adecue a ti, a tus circunstancias, a tu problema y que te ayude realmente.
y que no tengamos miedo de acudir a un psicólogo que está pues para ayudarnos.